Nunca tuve esposa, eso decía siempre, pero aquella tarde el viento del desierto me obligó a demostrar que algunas promesas se hacen sin palabras. El sol caía pesado sobre la llanura, tiñendo de cobre las cercas rotas y los huesos blanqueados del ganado muerto. Yo avanzaba despacio, con el sombrero calado hasta las cejas, dejando que mi caballo eligiera el camino. No tenía prisa. Un hombre solo aprende a no tenerla cuando nadie lo espera en casa. En los pueblos me conocían como el vaquero que no echó raíces, el que dormía bajo las estrellas y hablaba lo justo. Nunca tuvo mujer, murmuraban. Y tenían razón. O al menos, eso creía yo. Fue el llanto lo que me detuvo. No era el aullido del coyote ni el gemido del viento colándose entre los matorrales. Era un sonido humano, quebrado, desesperado. Tiré de las riendas y escuché con atención. El llanto venía de una pequeña casa de madera, clavada al borde del camino como si el desierto intentara tragársela poco a poco. La pintura estaba descascarada y la puerta colgaba de una bisagra. Aún así, había vida allí dentro. Desmonté despacio, dejando el rifle apoyado contra la silla. No quería asustar a nadie. Golpeé la puerta con los nudillos. ¿Hay alguien?, pregunté. El llanto cesó de golpe. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera apenas un palmo. Unos ojos cansados me miraron desde la sombra. Eran ojos de mujer, enrojecidos por el llanto y por noches sin dormir. No tengo nada que darle, dijo ella, con voz temblorosa. Si viene por problemas, ya hemos tenido suficientes. Levanté las manos despacio. Solo paso por aquí, respondí. Escuché llorar a los niños. La puerta se abrió un poco más. Entonces los vi. 3 pequeños, pegados unos a otros, como polluelos tratando de darse calor. El mayor no tendría más de 10 años, pero me miraba con una seriedad que no correspondía a su edad. La mujer tragó saliva. Mi esposo murió hace 6 meses, dijo. Desde entonces. No terminó la frase. No hacía falta. El desierto se encargaba del resto. Me ofreció agua. Acepté. Mientras bebía, noté algo en el ambiente, un silencio tenso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Fue entonces cuando escuché el ruido lejano de cascos. No uno. Varios. La mujer palideció. Son ellos, susurró. Dijeron que volverían hoy. ¿Quiénes?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Hombres armados. Quieren la tierra. Dicen que una viuda no puede defenderla. Miré por la ventana rota. En el horizonte, 5 siluetas se recortaban contra el sol poniente. Avanzaban despacio, seguros, como hienas que saben que la presa no puede huir. Sentí un nudo extraño en el pecho. No era miedo. Era algo más antiguo, más profundo. Algo que no había sentido desde que enterré mis propias razones para quedarme en un solo lugar. Me puse el sombrero. Recoja a los niños, le dije. Métalos en la habitación del fondo y no salgan pase lo que pase. Ella me miró como si no entendiera. ¿Y usted? Sonreí apenas. Nunca tuve esposa, respondí, pero todavía sé reconocer una injusticia. Salí al porche justo cuando los hombres desmontaban. Todos llevaban rifles. Todos sonreían. El que parecía el líder escupió al suelo y me miró de arriba a abajo. Este asunto no es suyo, vaquero, dijo. Hágase a un lado y no saldrá lastimado. Apoyé la mano cerca de mi arma, sin desenfundar. Eso depende, contesté. Esta casa está bajo mi sombra ahora. Las sonrisas se borraron. El viento levantó polvo entre nosotros. Por un segundo, nadie se movió. Luego uno de ellos dio un paso al frente, levantando el rifle, y en ese instante supe que no había vuelta atrás, que aquella tarde, en medio de la nada, estaba a punto de enfrentar algo más grande que hombres armados. Algo que tenía que ver con decisiones tomadas demasiado tarde y con vidas que no eran mías, hasta que lo fueron. El primer disparo resonó seco en el aire, y mientras mi mano reaccionaba por instinto, vi como el niño mayor observaba todo desde la rendija de la ventana, con los puños apretados, creyendo quizá que aquel desconocido era lo único que se interponía entre su familia y la muerte, y fue entonces cuando entendí que, aunque jamás había tenido esposa,
El destino acababa de colocarme frente a una responsabilidad que no se podía esquivar, porque los hombres que venían hacia mí no solo querían la tierra. Querían borrar cualquier rastro de resistencia, y mientras el humo del disparo aún flotaba, sentí como el tiempo se ralentizaba, como cada paso, cada respiración, cada decisión que había tomado en mi vida me conducía exactamente a ese segundo en el que debía decidir si disparar para asustar, o disparar para salvarlos, y mientras mis dedos se tensaban alrededor del arma, el líder gritó una orden que hizo que los demás se desplegaran, rodeando la casa, y supe que no bastaría con valentía, que necesitaría algo más, algo que no se aprende en los caminos sino en el silencio de los hombres que han perdido demasiado. Porque en cuanto el segundo hombre levantó su rifle apuntando directamente hacia la ventana donde estaban los niños, dejé de pensar como un vaquero solitario y empecé a actuar como alguien dispuesto a darlo todo. Incluso la vida, y avancé un paso más hacia ellos, ignorando el peligro, con la mirada fija y la voz firme, mientras el sol desaparecía por completo y la noche comenzaba a envolverlo todo, y justo cuando apreté el gatillo por segunda vez, sin saber quién caería primero, el sonido de un sexto caballo irrumpió desde el camino, levantando una nube de polvo que nadie había esperado. El ruido de ese sexto caballo hizo que todos giraran la cabeza por una fracción de segundo, y en el oeste una fracción de segundo podía separar a los vivos de los muertos. Aproveché ese parpadeo del destino. Mi disparo rompió el silencio y uno de los hombres cayó de rodillas, soltando el rifle antes de desplomarse sobre la tierra seca. Los demás reaccionaron tarde, gritando, buscando cobertura, disparando a ciegas hacia la casa. Las balas golpearon la madera del porche y levantaron astillas que me rozaron la cara. Me lancé detrás de un barril viejo, recargando sin pensar, con los movimientos aprendidos en años de sobrevivir más que de vivir. El caballo que había llegado de improviso se detuvo bruscamente. Su jinete aún no se mostraba, pero su presencia había cambiado el equilibrio. Los hombres armados ya no sonreían. Ahora se movían nerviosos, conscientes de que el plan fácil se les había escapado de las manos. «¡Maldito seas!», gritó el líder. «Mátalo y acabemos con esto». Dos de ellos avanzaron por el costado derecho de la casa, agachados, intentando flanquearme. Escuché sus botas crujir sobre la grava. Me desplacé con cuidado, pegando la espalda a la pared, sintiendo cada impacto de bala como un golpe en el pecho aunque ninguna me alcanzara. Dentro de la casa, los niños lloraban en silencio, ese tipo de llanto contenido que pesa más que los gritos. Asomé apenas el arma y disparé de nuevo. Uno de los hombres cayó hacia atrás, soltando un alarido breve. El otro se detuvo en seco, dudando. El miedo ya había entrado en sus ojos, y una vez que el miedo entra, no hay órdenes que lo saquen. Entonces el sexto jinete apareció. Era un hombre mayor, con barba gris y un rifle largo apoyado en la silla. No llevaba prisa, pero cada movimiento suyo transmitía una calma peligrosa. Disparó una sola vez. El hombre que dudaba cayó como si le hubieran cortado los hilos. El silencio volvió a caer, espeso, interrumpido solo por la respiración agitada de quienes aún seguían de pie. «No vale la pena morir por esta tierra», dijo el recién llegado, con voz grave. «Ya ha cobrado suficiente». El líder lo miró con odio. «Esto no te incumbe, viejo». «Me incumbe todo lo que huela a injusticia», respondió él, sin levantar la voz. Aproveché para salir de mi cobertura. Caminé despacio, mostrando que aún tenía munición y voluntad. Éramos 2 contra 3 ahora. Los hombres restantes retrocedieron un paso. El líder apretó la mandíbula, calculando. Podía verlo en su mirada, estaba decidiendo a quién culparía si aquello terminaba mal. «Nos iremos», escupió. «Pero volveremos». «No», dije. «No volverán». Hubo un instante de tensión pura. Luego uno de ellos soltó el rifle y levantó las manos. Otro hizo lo mismo. El líder dudó un segundo más, pero finalmente siguió el ejemplo. Les indiqué con el arma que se alejaran, que montaran y desaparecieran por el mismo camino polvoriento por el que habían venido. Se fueron sin mirar atrás, dejando a sus muertos y su orgullo enterrados en el polvo. Cuando el último de ellos se perdió en el horizonte, sentí como el peso caía sobre mis hombros de golpe. Me apoyé en la baranda del porche, respirando hondo. El hombre del caballo desmontó y se acercó. «Llegué tarde», dijo. «Llegó justo a tiempo», respondí. Nos dimos un apretón de manos breve, silencioso. No hacían falta nombres.
Miró la casa, las marcas de bala, la puerta temblorosa. Ella no estará a salvo si se queda sola, murmuró. Asentí. Lo sabía desde el principio. La puerta se abrió despacio. La mujer salió con los niños detrás, aferrados a su falda. Tenía el rostro pálido, pero los ojos encendidos con una mezcla de miedo y gratitud. Me miró como si intentara entender quién era yo realmente. Se han ido, dije. Por ahora. Ella se llevó una mano al pecho, conteniendo un sollozo. El niño mayor dio un paso al frente. ¿Volverán?, preguntó. Me agaché para quedar a su altura. No esta noche, respondí. Y haremos lo posible para que no lo hagan nunca. El hombre mayor observaba la escena en silencio. Luego habló. Hay un pueblo a un día de aquí. Gente decente. Pueden ayudar. La mujer negó con la cabeza. Esta era la tierra de mi esposo. Miré alrededor, la casa herida, el campo duro, el cielo inmenso. Pensé en todas las veces que había seguido de largo, en todas las decisiones que tomé para no quedarme. Sentí algo extraño, incómodo, como una raíz empezando a crecer donde nunca la quise. La tierra no sirve de nada si no hay quien la defienda, dije. Y defenderla solo no es fácil. Ella me miró, sorprendida. ¿Qué está diciendo? No respondí de inmediato. Observé mis manos, curtidas, manchadas de polvo y pólvora. Nunca tuve esposa, me repetí. Nunca tuve hogar. Pero allí estaban esos niños, vivos gracias a una decisión tomada en segundos. Y digo que puedo quedarme un tiempo, murmuré. Hasta que las cosas se calmen. El hombre mayor levantó una ceja, pero no dijo nada. La mujer tardó en reaccionar. Luego asintió despacio, como si aceptara algo que el destino ya había decidido por ella. La noche terminó de caer. Encendimos una lámpara dentro de la casa, y por primera vez aquel lugar dejó de parecer abandonado. Me senté cerca de la puerta, limpiando el arma por costumbre, escuchando los sonidos suaves de los niños respirando más tranquilos. Afuera, el desierto seguía siendo el mismo, implacable, pero algo había cambiado. Sabía que los hombres armados no olvidarían fácilmente la humillación. Sabía que la calma era frágil. Y aún así, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes, sentí que por primera vez en muchos años no estaba solo de verdad, y esa certeza, tan peligrosa como reconfortante, me mantuvo despierto. Atento a cada sombra, porque si iban a volver, tendrían que pasar primero por mí, y mientras ajustaba el sombrero y me levantaba para vigilar el perímetro. Comprendí que aquel era solo el comienzo de algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya estaba dispuesto a defender con todo lo que me quedaba. La madrugada avanzó lenta, como si el tiempo también estuviera vigilando. Caminé alrededor de la casa, atento a cualquier crujido fuera de lugar, mientras el cielo se llenaba de estrellas frías y distantes. El hombre mayor se había quedado a dormir cerca del corral, envuelto en su manta, con el rifle al alcance de la mano. No confiábamos en la calma, solo la aceptábamos porque no había otra opción. Al amanecer, el olor a café aguado salió por la puerta entreabierta. La mujer estaba despierta, moviéndose en silencio para no despertar a los niños. Me ofreció una taza sin decir palabra. Nuestros dedos se rozaron al pasarla y noté cómo se tensaba, como si aún esperara que todo aquello fuera un sueño a punto de romperse. Se llama Elena, dijo de pronto. Mi nombre. Asentí. Yo soy Mateo. Era raro decirlo en voz alta. Mi nombre llevaba años sin importar. Desayunamos poco, lo justo para engañar al estómago. Los niños empezaron a moverse, más tranquilos que la noche anterior, aunque cada sonido fuerte los hacía girar la cabeza. El mayor, Tomás, no me quitaba los ojos de encima. No había admiración en su mirada, sino algo más serio, evaluación. Como si ya estuviera aprendiendo que el mundo no regala nada. Hoy vendrán, dijo el hombre mayor al acercarse. No ellos, pero alguien preguntará. ¿Alguacil?, preguntó Elena. El viejo negó. Los hombres como esos no van al alguacil cuando pierden. Mandan emisarios. No discutí. Sabía que tenía razón. Pasamos la mañana reforzando lo poco que se podía reforzar. Clavamos tablas nuevas donde las balas habían abierto heridas, movimos muebles para cubrir ventanas, limpiamos la sangre del porche.
Los niños ayudaban en silencio, como si entendieran que aquello no era un juego. En cada golpe de martillo había una mezcla de miedo y determinación. Al mediodía, el polvo volvió a levantarse en el camino. Esta vez era un solo jinete, sin rifle a la vista, sombrero claro, postura relajada. Demasiado relajada. Me coloqué frente a la casa, con el arma visible pero baja. Elena observaba desde la puerta, los niños detrás de ella. El hombre se detuvo a unos metros. Vengo a hablar, dijo. Nada más. Hable desde ahí, respondí. Sonrió. No es necesario tanta tensión. Solo traigo un mensaje. No me moví. Dígalo. El hombre carraspeó. Esa tierra ya tiene dueño, aunque aún no lo sepan. El ferrocarril pasará cerca. Mucha gente se hará rica. Otros, no tanto. Ya nos dijeron algo parecido, contesté. Esta vez es diferente. Mi jefe quiere evitar problemas. Ofrece dinero. Suficiente para empezar de nuevo en otro sitio. Miré a Elena. Su rostro estaba rígido. No está en venta, dijo ella, adelantándose. El emisario suspiró, como si aquello le causara una molestia leve. Piénselo. La próxima visita no será tan educada. Dígale a su jefe, dije, que aquí no encontrará lo que busca. El hombre me miró con atención, como tratando de medir cuánto tiempo podría sostener esa postura. Lo recordaré, dijo al fin, y dio media vuelta. Cuando se fue, nadie habló durante un largo rato. El viento volvió a ser el único sonido. ¿Ferrocarril?, susurró Elena. Siempre cambia todo, respondí. Para bien o para mal. Esa tarde, el viejo decidió marcharse. Y ya hice lo que podía, dijo. El resto es suyo. Nos dimos la mano otra vez. Antes de irse, se inclinó hacia mí. Cuando un hombre se queda, ya no pelea solo contra otros hombres, murmuró. Pelea contra el futuro. Lo vi alejarse hasta perderse en el polvo. Entonces comprendí que la soledad, a veces, era más sencilla. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y alerta constante. Enseñé a Tomás a montar, a sujetar las riendas con firmeza. No a disparar. Todavía no. A los otros niños les arreglé un columpio improvisado con una cuerda vieja. Elena observaba todo con una expresión que no sabía si era alivio o temor. Por las noches hablábamos poco. Palabras sueltas, recuerdos fragmentados. Ella me contó de su esposo, un hombre bueno, no preparado para la dureza del oeste. Yo no hablé de mi pasado. Algunas historias se quedan enterradas porque removerlas no trae nada bueno. Una noche, mientras el fuego se apagaba, Elena rompió el silencio. No tiene que quedarse, dijo. No es su obligación. Miré las llamas morir. Nunca lo es, respondí. Aún así, algunos se quedan. No insistió. Pero el peligro no se fue. Llegaron rumores. En el pueblo cercano se hablaba de hombres contratados, de documentos falsos, de desalojos forzados. Cada noticia era como una piedra más sobre nuestros hombros. Empecé a patrullar más lejos, a dejar marcas visibles, señales claras de que aquella tierra no estaba indefensa. Una tarde, Tomás me siguió sin que me diera cuenta. ¿Tiene miedo?, me preguntó de pronto. Me detuve. Sí, admití. ¿Y entonces, por qué no se va? Pensé en la respuesta mientras miraba el horizonte. Porque hay miedos que no te persiguen si les plantas cara. El chico asintió, como si guardara esa frase para usarla algún día. Al regresar, vi a Elena hablando con dos hombres cerca de la casa. No los reconocí. Caminé hacia ellos con calma, pero con el pulso acelerado. Algo en la postura de esos hombres no me gustó. No eran emisarios. Eran exploradores. Y mientras acortaba la distancia, entendí que el juego acababa de cambiar otra vez, que ya no se trataba solo de defender una casa, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no perder lo que, sin darme cuenta, había empezado a sentir como propio, y mientras uno de ellos giraba la cabeza y me veía acercarme, sonriendo con demasiada confianza, supe que muy pronto habría que tomar una decisión que no permitiría marcha atrás. Porque el oeste no perdona a los que dudan cuando llega. El momento de actuar,
Y ese momento estaba cada vez más cerca. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso ni expectante, sino definitivo, como si la tierra misma supiera que ya no quedaban advertencias por hacer. Los hombres frente a Elena se giraron por completo hacia mí. Ya no fingían cortesía. En sus miradas había cálculo, no prisa. Eran el tipo de hombres que no levantan la voz porque saben que otros lo harán por ellos. Así que tú eres el problema, dijo uno, escupiendo al suelo. No, respondí. El problema es creer que todo se puede comprar. No hubo amenazas ni discursos. Solo un leve gesto de cabeza, una señal mínima, y entendí que aquello no terminaría con palabras. Elena retrocedió instintivamente hacia la casa. Tomás apareció en la puerta, con el rostro pálido. Le hice una seña casi imperceptible para que entrara. Él dudó, pero obedeció. El primer disparo no vino de ellos. Vino del monte, seco, certero. Uno de los hombres cayó sin entender qué había pasado. El otro reaccionó tarde. Yo ya estaba en movimiento. El intercambio fue breve, brutal, sin heroicidades. Cuando el polvo se asentó, todo había terminado. Esta vez no hubo emisarios después. No hubo más jinetes curiosos. El mensaje había sido claro y definitivo. El ferrocarril pasó, sí, pero no se detuvo allí. La tierra siguió siendo dura, ingrata, pero nuestra. Y eso, en el oeste, era una victoria rara. Los meses trajeron cambios silenciosos. La casa fue reparada de verdad, no solo remendada. El campo volvió a dar algo más que polvo. Los niños crecieron un poco más confiados, un poco menos asustados. Tomás ya no me observaba como a un extraño, sino como a alguien que pertenecía al paisaje tanto como él. Una tarde, mientras el sol caía lento y el viento jugaba con las cortinas, Elena se sentó a mi lado en el porche. No dijo nada al principio. Tampoco yo. Aprendimos que no todo necesita nombre inmediato. Nunca pensé quedarme aquí, dijo al fin. Después de que él murió, solo veía el final. Asentí. A veces el final es solo el punto donde decides no irte. Me miró largo rato, como si intentara encontrar en mis palabras algo más profundo. Quizá lo había. Quizá yo mismo acababa de descubrirlo. Las noches dejaron de ser vigilias constantes. Dormía más. Soñaba menos. Y cuando soñaba, ya no era con caminos interminables ni con sombras del pasado, sino con mañanas simples, con risas lejanas, con una calma que no pedía explicaciones. Un año después, el pueblo organizó una pequeña feria. Nada grandioso. Música desafinada, comida sencilla, gente que había sobrevivido a su manera. Elena insistió en ir. Yo acepté, aunque no me sentía cómodo entre multitudes. Allí, entre luces improvisadas y voces conocidas, entendí algo que me había negado durante años. No todos los hombres están hechos para caminar solos toda la vida. Alguien me preguntó si era su esposo. La miré. Ella me miró a mí. No, respondí. No lo soy. Pero tampoco corregí nada más. Cuando volvimos a casa esa noche, Elena se detuvo en la puerta. Nunca tuvo esposa, dijo, repitiendo aquellas palabras que yo mismo había usado. No, respondí. Pero se quedó. Asentí. Y me quedé. No hubo promesas ni juramentos. Solo una certeza tranquila, más fuerte que cualquier papel firmado. Al amanecer, seguiría allí. Los años pasaron. El oeste cambió, como siempre lo hace. Algunos se fueron. Otros llegaron. Nosotros permanecimos. Tomás creció recto, firme. Aprendió a decidir por sí mismo. Los más pequeños ya no recordaban el miedo, solo las historias. Y en esas historias, yo no era un héroe. Era simplemente el hombre que no se fue. Una noche, sentado otra vez bajo las estrellas, comprendí por fin la verdad completa. Nunca tuve esposa porque siempre creí que el amor era una jaula. Nunca tuve hogar porque confundí libertad con huida. Pero cuando defendí a aquella viuda y a sus hijos, no estaba salvándolos a ellos solamente. Me estaba salvando a mí. Porque hay batallas que no se ganan con balas, sino con la decisión de quedarse cuando todo invita a marcharse. Y hay hombres que no nacen para pertenecer,
hasta que un día descubren que alguien los necesita. El viento siguió soplando sobre la llanura, indiferente como siempre. Pero dentro de aquella casa, en medio del desierto, había algo que el oeste rara vez concede: paz. Y mientras cerraba los ojos, sabiendo que al amanecer habría trabajo, risas y vida, entendí que, aunque nunca tuve esposa en el sentido en que el mundo lo entiende, había encontrado algo más grande. Algo que no se busca ni se planea, algo que simplemente sucede cuando un hombre decide enfrentar al miedo y quedarse en pie, donde por fin pertenece.